Bueno, pero ya no hay espacio. ¿O lo vas viendo tú aquí, Amparo? Ponerlo en silencio. Bueno, Bueno, empezamos en un minuto. Es que todavía no, te digo que es medio lento. Necesito. Te digo, o sea, se va a acabar el programa. ¿Qué pasó? Que tarda mucho en activarse. Sí. Sí, no se puede bajar. ¿Eh? ¿Ya estaba en el celular? Se procura bajarle. En cuanto se pueda, bajarle el silencio. Digo, el volumen. No es que también se puede bajar. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Estamos con ustedes, la maestra Amparo Apolinar y quien les habla, Elsie Núñez Carpizo, como conductoras de este programa. Y agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al jefe de la División de Educación a Distancia, al maestro Rojas Arévalo, por permitirnos este espacio. Asimismo, al maestro César Alanís, a Óscar Telles, a Cristina Ávila, Rosa María Valdés y Carlos Velasquillo, que nos apoyan desde el seminario. Ustedes pueden estar en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en el Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, FD UNAM, y nuestro correo semsoc@derecho.unam.mx. Queremos agradecer a todas las personas que nos ven, que nos han hecho comentarios de nuestro programa, y en esta ocasión en especial a Berenice García, porque nos ha comentado que ha buscado otros programas y que han sido de su interés. Muchas gracias por seguirnos. En esta ocasión, como ustedes han visto en el anuncio previo a nuestro programa, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de las vacunas, opción u obligación, que es un tema que ahorita nos preocupa a todos. Y antes de iniciar, cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una reseña, una muy breve reseña del doctor Gustavo Segura. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, es pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez del Instituto Nacional de Salud. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston y ejerce la dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica Dermédica. Bienvenido, doctor. Hola. Pues como comentábamos, vamos a referirnos hoy a las vacunas, un tema muy preocupante en estos momentos. Partiremos de hablar de salud. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo, bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En términos generales, esto entenderíamos como salud. Así es. Entonces, cuando hablamos de la salud, antes de ingresar ya a nuestro tema de vacuna, entendemos que hay varios tipos de medicina y las vacunas quedarían dentro de lo que se denomina medicina preventiva. Exactamente. ¿Qué nos puedes explicar al respecto para los legos como nosotros? Claro que sí. Justamente es, y lo aprendemos desde la carrera, encontramos la medicina dividida en... La medicina finalmente busca este estado de salud a lo largo de la vida.
y tiene que entender varias cosas para buscar ese equilibrio, esa condición de salud, de bienestar en las diferentes esferas que acaban perfectamente de describir. Para lograr esto hay diferentes momentos de este estado en donde nosotros podemos intervenir. Uno es para cuando ya existe un desequilibrio, al que llamamos enfermedad, igualmente en cualquiera de estas esferas, tanto desde el punto de vista biológico como social, psicológico, en donde es la medicina con la que tratamos las enfermedades, la medicina terapéutica. Pero existe un rubro muy importante, que es la medicina preventiva, que, como lo dice su nombre, son aquellas acciones que nos van a llevar a proteger el estado de salud y a perpetuarlo por el mayor tiempo posible. Es muy importante porque cualquiera pensaría, bueno, es que lo más importante es curar la enfermedad. Sin embargo, cuando entendemos que vivimos en una sociedad en donde existen riesgos y donde estos riesgos, por decirlo de alguna forma, el precio se paga con la afectación de la sociedad misma desde el punto de vista no solamente de vida en cuanto a que haya individuos gozando de la vida, sino también en que esto lleva recursos de la sociedad para sacar adelante los problemas. Entonces te das cuenta de que muchas veces a lo mejor para tratar una enfermedad, de las 10 monedas que tienes, ocupas 5. Sin embargo, si llevas a cabo ciertas medidas para que la enfermedad no se presente o para detectarla a tiempo, que es parte también de la medicina preventiva, entonces esto a lo mejor tú solamente, en vez de gastar 5 monedas, gastarías 2, pero te haría que te ahorres más a largo plazo. Y sobre todo porque en el caso de muchas de las entidades que se manejan en medicina preventiva, son condiciones que no solamente dan problema en ese momento, sino que dan un problema a largo plazo. Tal es el caso, por ejemplo, la detección oportuna, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas como lo es hipertensión, diabetes mellitus y todos los problemas asociados a obesidad. La gente dirá, bueno, es que nos quieren estructurales, nos quieren así, nos quieren, etcétera. Pues es que todos los problemas de salud que esto conlleva hacen que la sociedad se desequilibre desde ese punto de vista, porque la sociedad, ya sea de forma individual o colectiva, ejerce recursos, ya sean privados o públicos, para la atención de estas enfermedades que a largo plazo son precisamente lo que deterioran todo el estado de salud general, no solamente el individual, sino el general. Y es por eso que hay muchas medidas, como es la atención a través de vacunación o el seguimiento de las condiciones de embarazo. No es porque nos quieran tener un registro estricto, militarizado, de quienes nacen, quienes no nacen. Aquí uno tiene que irse al pasado para entender el presente, y eso es algo que a veces se nos olvida. Vemos nada más la imagen actual y no entendemos qué nos llevó hasta este punto. Quiero recordarle a las personas que nos hacen el favor de escucharnos que la medicina ha avanzado como una necesidad y también como parte de la evolución del ser humano. Ha avanzado porque, si hablamos en cuanto a la población que existía en el siglo XIV, en el siglo XIII, pues la verdad absolutamente nada que ver con la población que tenemos hoy día. Y dirán, bueno, es que ahora somos muchos, ¿no? Y vivimos más, efectivamente. Y ese vivimos más tiene mucho que ver, por ejemplo, en las condiciones de que gran parte de la mortandad de la población mundial se generaba por la mortalidad materno-fetal, es decir, los problemas durante el embarazo y durante el parto. Entonces habían muchos, por eso las familias a veces eran tan numerosas, porque además de que muchos morían, ya sea la madre, el hijo o ambos morían durante el parto, cuando obviamente no existía la cesárea y no existían muchas formas de que hoy los obstetras cuentan para llevar a término un bebé, pues esto limitaba mucho la población. 1, 2, el hecho de que nacieran no quiere decir forzosamente que llegaran a la edad adulta.
a lo largo de la infancia muchos niños morían de enfermedades que hoy, gracias a la vacunación, entre otras medidas, son previsibles. Entonces, de ahí que la importancia de la medicina preventiva no solo es desde el punto de vista, ¿cómo llamarlo?, económico, por lo primero que yo expliqué, sino también como parte del proceso evolutivo de nuestra especie, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la medicina preventiva, como maravillosamente nos has explicado, se va a referir a prevenir estas enfermedades. Así es. En el caso particular hablaríamos de las enfermedades infectocontagiosas. Efectivamente. ¿Qué entendemos? ¿Cuáles son? Ok. Existen muchas causas de enfermedad. Un grupo muy selecto de ellas son aquellas que son generadas por microorganismos. Esas son las enfermedades infecciosas. Microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, por mencionarlos en grupos grandes. De estas hay algunas y para explicar las enfermedades infectocontagiosas, al mismo tiempo tenemos que hablar con la contraparte desde el punto de vista del humano, que es el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de las infecciones. Entonces, de estas infecciones, hay algunas que son transmisibles de persona a persona, son las que llamamos las enfermedades infectocontagiosas. Y hay algunas de ellas que son causadas tanto por virus como por bacterias, que el cuerpo tiene la capacidad de generar una memoria de defensa contra estas enfermedades, de tal manera que una vez expuesto a ellos, en el futuro, si uno no se vuelve a exponer a ellos, no van a generar enfermedad porque nuestro sistema inmunológico lo tendrá ya reconocido y lo limitará o lo eliminará. Esto, ¿cómo surge? Hay ciertas moléculas de las diferentes entidades, virus o bacterias, que son las que despiertan la respuesta en nosotros, en los seres humanos. Y en eso está basado la vacuna. En algunas de ellas, en presentar de una forma disminuida, fraccionada o ligeramente modificada, por decirlo de una forma, un currículum de la enfermedad para tener todo el armamento o todo alistado y generar la memoria de defensa contra ellos. Bueno, entendemos, entonces la vacuna es una preparación que va a proporcionarnos aparentemente, diríamos, la enfermedad, y entonces el organismo reacciona. Exactamente. Se considera como, de acuerdo a lo que vimos, al médico inglés Edward Jenner, que en 1796 observó que las mujeres que ordeñaban vacas contraían una enfermedad que se manifestaba con ampollas en las manos, la viruela de las vacas o viruela vacuna. El experimento que hizo Jenner fue denominado variolización, que consistió en vez de inocular en una pústula de viruela humana, que entenderás tú mejor que nosotros, empleó el líquido de las ampollas de las manos de las ordeñadoras y al procedimiento se le denominó vacunación. Ahora, esta vacuna que va a ser precisamente hacia la viruela, vamos a dejar aquí, nos han hecho el señalamiento, estamos muy contentos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Yo creo que tienes que hacer para acá, yo no te veo, o sea, oye, si tienes para acá, porque yo en el programa, ahí nos sí, es que se ve. Para acá, pero es que no tenemos amparo, o sea, van a decir que ya te cortamos. Que la sacamos de... Ah, o sea, ya te ves, o sea, sí. En la pantalla no te ves, pero en vivo sí te ves. Ah, bueno. Aquí me dicen 3 y aquí dice maestra Marta Gamboa. ¿Dónde están estos? O sea,
hay más. Me fijé, estaba yo encantada teniendo mi vacunación cuando me pausa. Estaba feliz aquí diciendo la presidenta. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo no existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Los imaginarios, los amigos imaginarios que tenemos. ¿No? Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. El tema que estamos tratando el día de hoy son las vacunas, en relación si es una opción o una obligación, y estábamos en el origen de las vacunas. Voy a cederle el uso de la palabra a maestra Apolinar para que nos dé una perspectiva jurídica de las vacunas. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues respecto al marco jurídico de las vacunas, a nivel internacional encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 12 establece el más alto nivel posible de salud, tanto física como mental, para las personas. Y básicamente las medidas que prevé son en dos sentidos: la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas, así como las condiciones que aseguren el acceso a la atención médica y por supuesto a los servicios médicos. Estos mismos principios se van a recoger en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 9, inciso D. También encontramos el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a un nivel de vida adecuada que asegure, entre otros, pues el bienestar y la salud. A nivel nacional encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, que reglamenta el derecho a la protección de la salud. Como ley reglamentaria a este artículo 4 encontramos la Ley General de Salud en México, que señala en el artículo 144 que una forma de prevenir precisamente las enfermedades transmisibles es a través de la vacunación, y lo va a establecer de manera obligatoria bajo los términos que la misma ley establezca. Asimismo, en el artículo 157 bis establece la Cartilla Nacional de Vacunación, que va a ser un documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se lleva todo un esquema de registro y control de las vacunas que se aplican a las personas. Asimismo, por decreto del 20 de octubre de 1978, se expone con carácter obligatorio la Cartilla Nacional de Vacunación, precisamente destinada a controlar todo el esquema de vacunación de un individuo desde la niñez. Por decreto del 24 de diciembre de 2002, se instituye el sistema de cartillas nacionales de salud para llevar un control personalizado del individuo en cuanto a las acciones destinadas a la prevención de enfermedades. El sector salud diseña las cartillas nacionales unificadas dentro de lo que se llama la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud. Y bueno, estos van en base a edades o rubros de edad: niños y niñas de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años y adultos mayores de 60 años o más. ¿Sí? Es de destacar también que existen normas específicas en cuanto al control escolar, o que tienen que ver con la obligatoriedad de la cartilla cuando un chico pretende ingresar a la escuela. Se establece como requisito obligatorio la Cartilla Nacional de Vacunación. Actualmente la cartilla, dentro del esquema de atención a un individuo, cubre diferentes aspectos.
desde el esquema básico de vacunación, señalando los tipos de vacuna, las enfermedades que se previenen, las dosis y fechas de aplicación de esas vacunas, el control de peso y talla, el control de índice de masa corporal, la tabla de peso de acuerdo a la edad del individuo, la tabla de índice de masa corporal, la evaluación y vigilancia del estado nutricional, todo lo que tiene que ver con este aspecto de alimentación, desparasitación, complementos nutricionales, la medición de peso y estatura, prevención, control y detección de enfermedades, salud bucal, prevención de accidentes y lesiones, prevención de adicciones, actividad física, atención médica. Y en la cartilla para adolescentes además incluye todo el rubro de salud reproductiva, toda esta cuestión de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la atención antes, durante y después del embarazo. Muy bien. Bueno, enviamos un saludo a Roberto Paredes, Mónica Viveros, Erika Zamora y a la maestra Marta Gamboa, que nos favorecen con su atención. Entonces, regresando, mi querido Gustavo, a las vacunas, que ya explicamos, bueno, ya explicaste esto, la pregunta sería, ¿por qué me debo vacunar? Claro, y aquí tenemos que partir justamente de la información que nos acaba de comentar brevemente. Las vacunas tienen la función de prevenir contra algo que es muy malo para el ser humano. Vamos a hablar en los términos más coloquiales. Las vacunas se desarrollan contra enfermedades que son potencialmente mortales, que pueden causar grandes complicaciones y afectaciones, además, precisamente al ser infectocontagiosas, que son enfermedades que pueden afectar en un radio alrededor del individuo solo con la presencia de esta infección. Tal es el caso, por ejemplo, de varicela, de sarampión, etc., ¿no? Todas estas generan un daño y ese daño pone en riesgo la vida, no solamente del individuo, sino de la comunidad. Que eso es algo que hay que explicar también en cuestión de la vacunación. Atendemos la vacunación por la parte, desde el punto de vista de la vacunación individual, pero también la vacunación grupal. De ahí que esté tanto en debate en si se debe devolver como una obligación y no dejar solamente como derecho. Por eso es que debemos de vacunarnos. Nadie, creo que si vive, por ejemplo, al lado de un río, ¿no? Si sabe que el río crece, no tome las medidas preventivas para que no se lleve su casa. Lo mismo ocurriría aquí. No van a aislar a sus hijos, incluso porque normalmente pensamos en la vacunación en la edad pediátrica o en los niños, pero bien acaban de mencionar, existe una cartilla, espero que todo el mundo la tenga, ¿verdad? Y al corriente, su cartilla de vacunación de la mujer, del hombre y del adulto mayor. Entonces, ¿por qué? Porque las necesidades van siendo completamente diferentes en las diferentes etapas de la vida y hay exposición a enfermedades transmisibles que, bueno, pueden ser un problema desde el punto de vista de salud pública. Por eso también es que desde el punto de vista individual, pues para que no generes un daño para tu persona o para tu ser querido, específicamente para tus hijos. Por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, pues es porque es algo que afecta a todos los demás. De ahí que en las escuelas soliciten una cartilla de vacunación en donde tengan, si no van a tener el 100% de certeza de está perfectamente vacunado, o deja tú que esté perfectamente vacunado, que esté perfectamente inmunizado, es decir, que su cuerpo haya respondido adecuadamente a las vacunas y entonces ya tenga la inmunidad y no le vaya a dar la enfermedad. Eso no lo sabemos porque no existe ninguna vacuna 100% eficaz, pero al menos ya es un seguro. Ahora imagínate, entra un niño que no ha tenido la vacunación, el niño está en contacto con otros niños que están en una edad frágil desde ese punto de vista. De ahí que la mayor parte de las vacunas se otorgan durante la edad pediátrica porque justamente es, uno, por las características de su sistema inmunológico, dos, por su riesgo, es cuando tienes que proporcionarlas precisamente para asegurar que vayan a llegar a una adolescencia y una vida adulta y no se nos queden en el camino. Esos yo creo que son las dos causas principales.
porque representan un bien para el individuo y para la sociedad. Claro, al final de alguna manera es función del Estado prevenir, ¿no? Como bien nos Claro. has dicho desde un principio, pues dicho coloquialmente, sería más barato prevenir que luego Que- las enfermedades. Así es. Sin embargo, desde un inicio aparecieron los movimientos antivacunas, Ujú. justo también en 1772, en un sermón titulado La peligrosa y pecaminosa práctica de la inoculación, el reverendo Edmund Massey, un teólogo inglés perteneciente a los Testigos de Jehová, proclamaba que las enfermedades son enviadas por Dios para castigar el pecado y que cualquier intento de prevenir la viruela a través de la inoculación es una operación diabólica. A partir de esto, el primer país que legisló fue el gobierno británico en 1853, donde había penas de multa y de cárcel para quienes no se vacunaban, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí han seguido, ¿no? Y creo que actualmente se ha reforzado esta idea de los antivacunas. Exacto. Todo surge a raíz, y ahí, bueno, pues en parte se lo debemos también a un error o a una mala interpretación científica de un hecho, ¿no? Los nuevos movimientos antivacunas surgen a partir de la aparición de un artículo a finales de los 90s en el que un médico hace una asociación entre la exposición a la vacuna del sarampión, rubiola, a la SRP, contra la aparición del autismo. Aquí cabe mencionar algo que es súper, súper importante y que con esto se explican muchas de las cosas que han ocurrido a últimas fechas, en los últimos años, de booms informativos, que si los celulares producen cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. En el avance de la medicina hemos incluso aumentado nuestra capacidad de conocimiento o nuestro catálogo de enfermedades, porque las hemos podido identificar y diferenciar una de la otra, y a veces con algunas variantes. Cuando antes, pues a muchos decían, ay, pues es que se murió de viejito, ¿no? O es que no, pues nació malito y no supimos de que murió, era una enfermedad muy rara, o es que así es su forma de ser. Hablamos, por ejemplo, en el caso de los autistas, ¿no? Que hoy sabemos que el autismo no es ni blanco ni negro, sino que por eso se le llama espectro autista. Entonces va desde rasgos muy finos, prácticamente esporádicos, que pasan por alto, tanto para padres como para educadores, maestros, compañeros, y que al final te das cuenta, oye, pues al final de la vida, a estas alturas ya, con estos conocimientos dices, oye, estos son rasgos autistas, y hay alguien que, bueno, es el clásico, el que no tiene contacto social de ningún tipo, ni verbal, y son los que se llegaron, por ejemplo, a estigmatizar mucho en los programas de televisión, en las series televisivas y incluso en películas, ¿no? Entonces, saber cómo identificar casos de autismo dentro del espectro autista, pues obviamente va a incrementar nuestra casuística. Lo mismo que el identificar, ay, pues fulanito que tenía dolores de cabeza muy frecuentes, porque aparte nada más a veces como que los adjudicaban en el pasado a es su forma de ser, ay, es que ya sabemos que siempre que come esto se siente mal del estómago, ¿no? O es que hace corajes y se pone mal del estómago, le da dolor de cabeza y lo que tienen es un tumor y mueren de cáncer. Entonces, pues obviamente la capacidad que tenemos hoy día para identificar el cáncer también es mayor, aunque puede haber un incremento, pero no necesariamente tiene la asociación con otra cosa. Para eso, para hacer un estudio de asociación hay que seguir ciertos pasos bioestadísticos muy claros para poder establecer la relación entre una cosa y otra, entre la causa y el efecto. El problema es que este doctor hace la exposición de que debido a un derivado de mercurio que contiene la vacuna, es que se tiene entonces el autismo, y entonces vienen los grupos radicales que literalmente, como les digo, se tragan todo lo que les den, ¿no? O todo lo que les dicen, y no hacen un juicio previo. Entonces
niegan la vacunación para sus hijos y para ellos mismos en muchas otras cuestiones. Aquí quiero hacer un paréntesis y escuchaba yo la reflexión de uno de un médico colega que menciona, es que normalmente estamos buscando qué es lo que está mal, pero nunca nos ponemos a pensar el por qué estamos bien. Y eso es lo que socialmente perdemos la percepción. Entonces, ¿por qué tenemos autismo? ¿No? ¿Por qué está surgiendo el autismo? Y entonces buscamos qué es lo que está mal. Y nunca pensamos oye, de los 5 hijos que tengo, los 5 llegaron a la universidad, ¿no? O de los 11 hermanos de mis papás, todos llegaron después de los 50 años. Nadie piensa el por qué, pues como está bien, pues así ocurrió y tan, ¿no? Y mucho de esto tuvo que ver con la medicina preventiva que se ha ido forjando a lo largo de siglos, ni siquiera de últimos años, de siglos. Entonces, esta negativa de no vamos a recibir vacunas porque las vacunas son malas, ni siquiera piensas en el beneficio que te ha dado por años. Le han agregado a esto, este fue el punto, entre comillas, racional o científico por el cual estos grupos niegan la aplicación de vacuna a los niños. Pero hay otros en donde, bueno, es un complot de no, es que realmente las enfermedades, han llegado a decir hasta que las enfermedades no existen, que son un invento, y que hay una serie de intereses económicos desde el punto de vista de los laboratorios que inventan y que nos tienen comprados a los médicos y que nos llevan de viajes al otro lado del mundo para que apliquemos las vacunas. Perdón, pero eso no es cierto. Y la mayor cantidad de vacunas que se distribuyen a nivel mundial lo hacen los gobiernos, no lo hacen los médicos particulares. Entonces, no va por ahí, pero no lo razonan. Es más fácil al primero que tiene cara medio de maleante decir ese fue el ladrón, ¿no? Y el de cuello blanco decir no, esta es la persona decente. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un segundo. Para decir un poco las ¿Se puede? ¿Para ti? Sí, claro. Gracias. Vamos a hablar de las películas. Luego, quiero dar, voy a dar unos datos precisamente de esto del sarampión. Ah, sí. ¿Te parece? Hablamos un poco de las películas. Ahí no va ninguno. No, para hablar un poco del sarampión. Sí. Sí, ya No, a mí tampoco, pero estoy vacunado. Pero fíjate que a mi hermana me pusieron con él bueno, pequeña. Y no me... Por ejemplo, esta práctica también es súper importante que tenemos que comentar. Vamos a quedarnos al final con el sarampión, ¿no? Que es el que está ahorita Un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar todos los derechos civiles. Así me De Derecho Civil y Derechos Sociales. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Yux Canal Multimedia. Consta con la disponibles en la plataforma de emisiones. hemos estado como locos, por eso no he ido a ver. Ah, no, Se se me olvidaba. preocupan. Y a mí No lo vamos. sabes porque tenemos que entregar, bueno, ya el viernes tenemos que entregar, tenemos que entregar. Pero eso no he podido, pero la semana que entra ya lo entregamos Ya el cuando viernes. termine, ya con calma, El viernes vamos a ir, ¿verdad? El viernes. Y la consentimos, sí, no se preocupen. Sí, o sea, ¿para qué no sabes así? Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. El tema que nos ocupa el día de hoy es vacunas, opción u obligación. Y la maestra Amparo, como es costumbre en nuestro programa, nos va a hacer las recomendaciones para el fin de semana. Muchas gracias, doctora. Pues nuestras recomendaciones de hoy es una película española
que se llama 22 Ángeles, película de 2016, que bueno, nos narra la historia de los niños de 8 años que llevaron la vacuna de la viruela a América, ¿no? Es la que se considera la primera expedición filantrópica de la historia, pagada por el Reino de España. Se conoce como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esta película a su vez se basa en el libro Los Ángeles Custodios de la escritora madrileña Almudena de Arteaga de 2010. Y bueno, pues nos narra precisamente esta historia que la viruela no llegó a América en tubos de ensayo, sino en 22 niños que trajeron precisamente a América y que cruzaron el Atlántico acompañados básicamente por el doctor Francisco Javier Balmis, Isabel Zendal y el joven cirujano José Salvani. Esta película destaca principalmente el papel de Isabel Zendal. En México se conoce como Isabel Zendala y Gómez, primero porque se considera la única mujer que existía en el barco y que además tenía a su cargo el cuidado de los 22 niños. En su mayoría eran del Orfanato de la Caridad en La Coruña, además obviamente de vigilar a estos 22 niños, tenía a cargo su cuidado, alimentación, en todo en ese sentido. Pero además al llegar a América, sí, y una vez establecidos en América, vuelven a hacer otra vez la expedición, pero en este sentido llevando 26 niños a Asia, en específico a Filipinas, precisamente para difundir la vacuna contra la viruela. En México se le reconoce tanto que existe por decreto presidencial la medalla al mérito Isabel Zendala y Gómez, y actualmente está vigente y se otorga principalmente a quien se distingue profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades, particularmente en el área de salud pública y de enfermería comunitaria. También encontramos por otro lado la película El jardinero fiel. Es una película británica de 2005 que se basa en la novela del mismo nombre de John le Carré, que a su vez está basada en los ensayos ilegales que se llevaron a cabo en niños nigerianos en 1996 por una empresa farmacéutica. Y bueno, pues la película precisamente nos hace reflexionar cuál es la forma de actuación de las multinacionales farmacéuticas, en algunos casos para maximizar sus beneficios. Sin embargo, el costo es muy alto porque ponen en riesgo en muchas de las situaciones la salud de la población. Muchas gracias. Saludo a Mayrani y Yadira que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias. Bueno, perdón la interrupción, pero es que esta primera realmente campaña de vacunación que ejerce la corona española en aquellos entonces, escuchaba precisamente de un español decir, bueno, sí, es una acción humanitaria, pero también es una responsabilidad. La viruela no llegó a México, a América, la trajeron ellos, no era endémica, la trajeron ellos tenían que buscar también la solución. Y el hecho de que viajaran estos niños es porque no existía como tal una vacuna de laboratorio. La única forma de transportar con lo que se vacunaba a la población era a través del mismo enfermo. Entonces, es algo, ahí volvemos al punto de cuál es la responsabilidad social del manejo de estas enfermedades, porque finalmente son enfermedades que arrasan con poblaciones enteras a veces, ¿no? claro, al final la viruela, de lo que vimos, se considera el éxito mayor en razón de que se pudo erradicar la viruela y leíamos que es porque no cambia el virus y no hay enfermedad en animales, entonces por esta razón se pudo erradicar. Quiero utilizar, como habíamos comentado, esta última parte en relación a algo que está sucediendo actualmente, que es lo del sarampión. En el 2016, en principio, el continente americano tendría la posibilidad de obtener la certificación de haber eliminado al sarampión. Sin embargo, a partir del 2018 ha habido brotes de sarampión en 11 naciones americanas. La Organización de la Salud, Mundial de la Salud está preocupada porque en el periodo de enero a agosto de este año, en América hubo 3.177 casos, significándose Venezuela con el 58%, y en Europa hay 41.000 personas diagnosticadas. Esto implicaría que en Europa se aumentó en 400%
los casos en Brasil se duplicaron, hay alerta en Canadá, Colombia, Uruguay, Guatemala, Perú, Venezuela y México. Y acorde a lo que nos señalábamos hace un momento, veíamos que una persona de sarampión de 10 puede infectar a 9, que es muy alto, pero lo más preocupante es que en México el 18% de los nacidos a partir de 1990 nunca se han vacunado al sarampión. La cobertura fue del 81%. Hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud considera que una campaña de vacunación es efectiva cuando el 95% de las personas son vacunadas. ¿Qué podemos frente a esto? Híjole, ¿Nos es una situación, preocupamos? pues la verdad es que sí lo es. Para quienes ejercen todo lo que es la medicina de primer contacto, hay que hablar con claridad también de algunas cosas. Hay generaciones de médicos que al no haber visto nunca, más que en libros, un cuadro de sarampión y mostrándote incluso algunas de las manifestaciones más características, a veces son de unas cuantas horas que el paciente lo presenta y después puede modificarse. Y si a eso le sumamos que muchas veces los pacientes ya llegan en fases avanzadas porque viven en poblaciones lejanas a centros de atención de salud, o que ya fueron tratados por otros médicos con otros medicamentos que pueden modificar el cuadro, etcétera, etcétera, que no hay como tal una sospecha, aunque obviamente pues ya a los ojos de un experto te dirán esto es sarampión hasta no demostrar lo contrario. Y en muchas ocasiones puedo decir que en el primer nivel de atención, como identificar este tipo de enfermedades genera la formación de algo que en salud pública se llama un cerco epidemiológico, que genera una carga laboral importantísima para el personal de salud, pues lo que optaban era por dar todas las indicaciones de aislamiento al paciente, que no salga de su casa, ni su familia, ni nada, y so pena de, casi so pena de muerte, pero durante el tiempo de recuperación del paciente, y manejar como si hubiera sido una enfermedad exantemática, que son estas que aparecen manchas en el cuerpo, inespecífica, que la verdad es que hay muchas, y nada más el médico lo estaba vigilando y no se levanta el reporte, pero sí existían los casos. Entonces, creyendo, pues de todos modos ya también le erradicaron, entonces pues si me dejo de vacunar no hay ningún problema. La realidad es que seguía presente en casos esporádicos, pero seguía presente el sarampión. El sarampión se puede llevar en cuestión de días en la vida de un ser humano, cuando da en etapas adultas, de ahí que muchas enfermedades es preferible, son como en su manifestación clínica son mucho más tolerables y de mejor pronóstico cuando las sufren en la etapa pediátrica y no en la etapa adulta, porque se vuelve mucho más agresivo y mucho más con mayores complicaciones. Es el caso también de sarampión. Entonces, pues sí, el riesgo es para la población en general, y sí debe de ser preocupante. Entonces ahí tenemos un foco rojo, y todo es propiciado por, el gran crecimiento ha sido propiciado precisamente por estos movimientos antivacunas, que aunque en un principio los veíamos lejanos porque empezaron en Estados Unidos y ahí originalmente se quedaban, ya se ha extendido bastante hacia Europa y hacia Latinoamérica. Entonces pues sí tenemos esa preocupación constante, ¿no? Hay otras vacunas, como por ejemplo la poliomielitis, que a veces no tienes que vacunar tú precisamente a cada persona, porque hacen un efecto de campo por la liberación del virus atenuado a través de las excreciones. Entonces realmente podemos estar seguros de que, por ejemplo, la Sabin es muy buena y muy eficaz y estamos mejor cubiertos por eso, pero en el caso específicamente la de sarampión, ahí sí necesitamos hacer la aplicación directa en cada uno de los pacientes y de los individuos. Entonces 20%, 18%, que es el que faltó, la verdad es que sí es un riesgo muy grande, es muy cerca de la cuarta parte de la población. No, y más si pensamos Quinta, eso, en este caso 20. que una persona con sarampión puede, ¿no?, infectar a 9 de 10.
En esto que Se pueden hacer verdaderas epidemias. claro, en esto que estuvimos viendo, veíamos que en Estados Unidos, precisamente en relación al sarampión, se acostumbran las fiestas del sarampión. ¿Cuál Sí. es tu opinión al respecto? Porque a mí me llamó mucho Bueno, la aquí, atención. allá son muy creativos. Aquí se enteraban de, ay, tu primo tiene varicela, vamos a visitarlo. Infórmenme a todos y le avisas a los... Y mejor que de una vez se nos enfermen todos, son 15 días que los cuidamos y salvan, ¿no? Es precisamente el objetivo, ¿no? Ya le dio, porque además en el caso específicamente, por ejemplo, de sarampión, o en el caso de varicela, son enfermedades que una vez que te dan, tú generas, claro, o sea, estamos hablando de lo normal, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, generas una inmunidad ya de por vida. Bajo ciertas condiciones de la vida puedes, pero ahí el problema sería que algo está afectando tu sistema inmunológico y por eso te vuelves a infectar o vuelves a tener una manifestación del virus, ¿no? Pero ese es el motivo, y específicamente en el caso de las edades pediátricas porque hay enfermedades que cuando les da, en este caso específicamente varicela, sarampión, son enfermedades que les va mucho mejor, el pronóstico es mucho mejor cuando les dan en las edades pediátricas que en las edades adultas. Por eso el buscar a dónde se contagió, vamos a llevarlo, si le da bien y si no, pues al menos ya hicimos el intento o sí quedó bien vacunado y demás, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en las que pues, no, definitivamente no buscaríamos el contacto, ¿no? El contagio, ¿no? Como por ejemplo, porque existe la vacuna del VPH, ¿no? Ahí es otra historia, es algo dentro de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué vacunar de VPH? Bueno, pues porque VPH, específicamente la vacuna no está para cualquier serotipo. El VPH es una lista muy grande son más de 100 tipos de virus de papiloma humano, no todos producen las mismas enfermedades, pero los serotipos específicos que dan las vacunas son porque son los que representan a los virus más oncogénicos. ¿Qué significa esto? Que son los que producen cáncer. Y finalmente son los que van a generar un impacto social y económico, porque aumenta la mortandad, porque se incapacita a la gente, porque deja de producir, porque se llevan muchos recursos privados y públicos, y bueno, es por eso importante vacunar. Y aprovecho a hacer el comercial. Por cuestiones, no entendemos, quienes sabemos de vacunas, no entendemos otra razón que no sea la económica, el hecho de que se haya puesto solamente en la vacuna del VPH para niñas. ¿Cómo creen que el virus del VPH llega a las niñas? Tiene que ser también hacia los varones, ¿de acuerdo? Aunque obviamente es más raro, no es cero, ¿no? Pero aunque es más raro el cáncer de pene con respecto al cáncer cervicuterino, pero pues es la misma historia y están propiciados por los mismos virus. Entonces todo esto es medicina preventiva. Entonces en estas, bueno, pues sí son condiciones como muy específicas. Pero por ejemplo para poblaciones de riesgo, nosotros como población médica tenemos que estar al menos con la SRP, con la de hepatitis B y con la de tétanos la tenemos que estar aplicando porque somos población que estamos en contacto directo con gente potencialmente infecciosa y estamos expuestos a accidentes, ¿de acuerdo? Laborales, desde el contacto con el paciente hasta dentro de los procedimientos. Entonces también es con cuestiones muy específicas. La otra, que eso tiene que ver con relaciones internacionales. Hay países que tienen enfermedades propiamente de la región, que no tendrías por qué vacunarte de la fiebre amarilla aquí en México, si aquí no la tenemos, pero si te vas, por ejemplo, a Asia, África, determinadas poblaciones de Asia o África, o incluso hasta algunas partes de Latinoamérica, que tienen esta enfermedad. Por eso cuando viajen, revisen en las embajadas de los países, tienen la información de qué esquema de vacunación deben de tener, y esas vacunas se deben de aplicar un mes antes del viaje. No se vale de, mañana estoy haciendo el check-in y ahorita voy a que me vacunen. No, eso sí es un problema. Entonces las fiestas del sarampión tienen esa razón de ser. Esa razón de ser para también obviar, ¿cómo se llama? Y dicen por ahí que a mal paso darle prisa, pues si se me va a enfermar, se me enferme de más chiquillo.
tiene mejor pronóstico, le va a ir mucho mejor al paciente, ¿no? Si le va de adulto, la verdad es que pone mucho en riesgo su vida. Las complicaciones pueden ser mucho más serias y más graves. Pues quisiéramos seguir, pero se nos ha concluido nuestro tiempo. Mil gracias a quienes nos ven, a Luis Domínguez, Jesús Mendoza, Elizabeth Cabrera, Diana Iniestra y Alejandro Aguilar. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en el siguiente Societatis el próximo martes a las 13 horas. Gracias. La verdad que se me llama la atención, eso de que vamos a hacer las fiestas en San Pero Es que que es la de la varicela, es que es la fiesta de la varicela. así es. Ay, le dio y resulta que